Si bien la alegría es un sentimiento tan efímero como la flor de un día, en la palabra de Dios los salmos nos enseñan de qué manera podemos mantener una vida con alegría. Esta es la serie Tapa a Tapa, lectura devocional de la Biblia del año 2024. Yo soy el pastor Rafael Pola y esta es la meditación correspondiente al miércoles 8 de mayo. Me gusto que sigamos juntos compartiendo nuestra lectura de la palabra de nuestro Dios. Pues ya estamos a mitad de semana y qué gusto que podamos hoy miércoles seguir reunidos día a día considerando la palabra de nuestro Señor. Hoy estamos leyendo, qué bendición, qué texto más hermoso, aunque tiene su parte trágica sin duda, el primer libro de Samuel. Ya hemos leído la inspiradora historia de Ruth, una historia de redención que es el corazón de la Biblia. Por eso es que este libro, aunque se menciona muy poquito a Dios, Ruth, es la expresión del corazón del mensaje de Dios, la redención del ser humano. Y ahora estamos con el primer libro de Samuel, seguimos con el Evangelio de Juan, con el libro de los Salmos, en donde encontramos dos conceptos muy prácticos para mantener una vida de alegría y finalmente Proverbios, que tiene que ver con la forma de tener una vida que honre al Señor. También de eso hablaremos este día. Así que vamos entonces a considerar el texto de primer libro de Samuel. Estamos leyendo ahora ya el capítulo número, ahora les digo, número 2. Primer Samuel número 2, 22 al 4, 22. No se me desanimen, no hay que perder el ritmo. Veo que hay mucha fluctuación en las vistas de las meditaciones, subimos, bajamos, y lo importante es mantener, y debemos de subir cada semana si compartimos. Si cada semana llevamos en nuestro corazón el deseo de compartir con alguien, pues entonces eres tú y otro más, ya serían dos. Y podemos seguir aumentando también el alcance de nuestra meditación, que lo importante es el alcance de la palabra de Dios. Así que compartamos lo que el Señor nos da en su palabra. Estamos en la historia de Elí, que es de alguna manera el preámbulo en realidad a la narrativa de la historia de Samuel. Hay aquí un hoyo negro enorme, una oscuridad terrible en la familia de Elí. Y hermanos queridos, tenemos que reconocer que esto no es excepcional. Lamentablemente también en muchas familias ministeriales, pues hay hoyos negros muy profundos. A veces son los padres, a veces es la esposa, a veces el que falla es un hijo u otro hijo, a veces es una hija. Pues esto nos recuerda que aunque hay llamamiento al ministerio, al servicio, las personas no son transformadas ni en superhéroes, ni en supermujeres, ni en superhombres. Siguen teniendo fallas, heridas, huecos en su carácter, en su formación.
y no los hace mejores ni peores el llamamiento. En realidad, el ser buena o mala persona tiene que ver con nuestra formación, con nuestro carácter, con nuestro temor de Dios, con nuestra vida moral. Es por eso que incluso puede ser sorprendente cómo hay personas muy usadas por Dios con ministerios muy, entre comillas, exitosos, que tarde o temprano se les descubren terribles fallas morales. Solamente el Señor sabe por qué esto suele pasar. Lo importante es que las cosas se escriben. Recuerden lo que Pablo le dice a Timoteo: toda la revelación se ha escrito para que aprendamos, para que seamos enseñados, para que seamos advertidos. Así que la historia de Elí y sus hijos nos muestra dos grandes fallas en los hijos de Elí. Algunos, pues con un poco de falta de misericordia, señalan que la falla de Elí en su sacerdocio fue la educación de sus hijos. Y sin duda que habrá una buena porcentaje de razón, pero si tú eres padre o eres hijo, también sabes y reconoces que a veces, aunque el esfuerzo de los padres sea el mayor, por alguna razón un hijo puede fallar. Y a la inversa, hay grandes hijos, modelo, leales, trabajadores, que sostienen y cuyos padres fueron modelos de oscuridad. Pero lo importante es que veamos que en Dios siempre hay una alternativa de vida. La falla moral de los hijos de Elí se sumó con la codicia de andarse quedando con las cosas del templo, de la ofrenda para su beneficio. Y aquí hay una falla terrible que se reproduce todavía entre nosotros. Hay quienes piensan que la iglesia, el pueblo de Dios, el tesoro del Señor es para su beneficio personal. Están viendo cómo aprovechan, cómo abusan, cómo se salen con lo suyo, pero eso no es más que traer maldición sobre ellos mismos, porque lo que es del Señor es del Señor. Sin embargo, no nos quedemos con la oscuridad, permitamos que resplandezca la luz. Y aquí hay una lucecita que está comenzando a crecer, que será una gran luz. Samuel no será infalible, pero sin duda que su testimonio y su ministerio y el personaje mismo es un gran héroe de Israel. Sabiendo que en el pueblo de Dios el concepto de héroe no lo hace sobrehumano, mucho menos lo diviniza y lo hace perfecto, pero el concepto de héroe sí está asociado con, con vidas que honran al Señor y que son útiles en su reino. Así que Samuel crecía en favor delante del Señor y de la gente. ¿Qué tanto has crecido este año? ¿Qué tanto has crecido el año pasado y este año? ¿Qué tanto te has desarrollado? ¿Cuánto ha madurado tu fe? ¿Cuánto se ha fortalecido tu carácter? ¿En qué medida se ha mantenido bajo control tu temperamento? Porque si nos estancamos y nos quedamos chaparritos, pues seremos poco útiles para la hora de la guerra, del ministerio, del servicio, de la lucha. Y lamentablemente, la falla de Elí parece que a la luz del texto es un corazón débil frente a sus hijos. Porque el Señor le dice: Elí, tú preferiste honrar a tus hijos y no honrarme a mí. Él tenía que haber tenido un carácter fuerte para marcar claridad en los límites para sus hijos. Porque es tan triste que cuando le cedemos a los hijos un espacio indebido, que hagan cosas que nosotros volteamos el rostro para otro lado, estamos acarreando deshonra para ellos y también para nosotros. Esto tuvo para Elí la triste historia de un fin de su familia sacerdotal. Y el Señor le dice que Él va a levantar otro sacerdote en su lugar, que lo honre y que haga su voluntad.
Y dormidito ahí en el tabernáculo, este jovencito Samuel es llamado por Dios en 3 ocasiones, y el Señor le revela que la familia de Elí va a ser juzgada y va a desaparecer de la lista sacerdotal. Elí le pide que le comparta lo que el Señor le dijo y Elí asume, acepta la voluntad del Señor. Así que Samuel es confirmado, dice la palabra, por el bien, la buena opinión de la gente, pero lo más importante porque el Señor confirma a Samuel como un profeta. Miren cómo es hermoso esta multifacética perspectiva del ministerio de Samuel. No solamente es un sacerdote, será un sacerdote cuando le toque relevar a Elí, es también un profeta, un hombre de la palabra, un hombre que da mensaje y cuyo mensaje se confirma con la certeza de la palabra. Así que aquí se está desarrollando un hombre con una doble vertiente de ministerio. No todo sacerdote, digamos hoy en esos términos, no todo pastor es un buen profeta y no todo buen profeta es un buen pastor. Parecen ser dones y habilidades distintas, pero hay doble bendición cuando encontramos a un pastor que es a la vez maestro, es decir, un hombre de la palabra o una mujer de la palabra. No solamente guía, pastorea, nutre, exhorta, corrige, reprende, trasquila, que es la función pastoral, también nutre con la palabra del Señor. Pero la guerra viene, los filisteos derrotan en varias ocasiones a Israel y una derrota es mayor que la otra, una gran mortandad de guerreros, y entre estas victorias de los filisteos, una de ellas incluyó la muerte de los 2 hijos de Samuel, y finalmente tras esa trágica noticia, después de ser 42, dije hijos de Samuel, hijos de Elí, después de 42 años de ser juez, Elí muere desnucado. Y hasta ahí llegó su ministerio. Aquí dejamos el relato de Samuel, regresaremos seguramente mañana para continuar con el libro de Samuel. ¿Cuántas lecciones obtuvimos hoy? Creo que vale la pena que las anotes porque son enseñanzas de la palabra en las que vamos edificando y conociendo al Señor. Ya en Juan llegamos al capítulo 5, verso 24 al 47, y Jesús está en este diálogo ríspido, difícil, con las autoridades judías, con los líderes. Y el tema de este capítulo y de prácticamente todo el Evangelio de Juan es la identidad de Jesús. Esa es la gran pregunta de la cristología de Juan, es decir, la doctrina que hay en el Evangelio acerca de Jesús, en el Evangelio de Juan. Porque hay quien distingue con cierta, digamos, brusquedad o siendo muy rígidos más bien, el anuncio, el mensaje y la doctrina, como que fueran cosas distintas en tiempos distintos. Y claro que hay cierta razón, porque primero es el mensaje, la proclamación, el anuncio, y ya con el tiempo la iglesia se dio a la tarea de ser guiada por el Espíritu del Señor para ir construyendo una doctrina acerca de Jesús. Pero en Juan, que es un evangelio un poco, digamos, de los últimos, en ese sentido tardío, ya ha habido bastantes décadas para que el anuncio, la proclamación, también pueda irse consolidando como una doctrina o incluso podríamos decir de una cristología juanina, de una teología sobre Jesús en Juan. Y es clarísimo que el tema principal es la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y los primeros capítulos lo contrastan permanentemente con el Bautista, porque pareciera que todavía la secta del Bautista sigue presente y vigente. Y Juan está muy interesado en seguir insistiendo en que Juan mismo reconoció en Jesús como quien tiene superioridad sobre él, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora Jesús nos dice algo muy importante.
Él ha venido con una tarea suprema que es dar vida eterna. Hermanos queridos, no olvidemos nunca que la tarea de la iglesia es dar vida. Hay mucha muerte, hay mucha oscuridad, hay mucho lamento. Necesitamos proclamar el mensaje de vida que hay en Jesús. Y dice Jesús mismo que su testimonio acerca de su identidad no depende de los demás, sino que él mismo da testimonio a través de sus milagros y a través de su enseñanza. Bueno, entonces cobra toda la lógica, toda la comprensión, el que Juan se ocupe de las 7 señales más importantes, milagros, que apuntan a Jesús, recuerden. Importante no es que el paralítico se levante y salga brincando para su casa, que es lo que para él fue muy importante y para su familia también, pero lo que significa, porque apuntan a Jesús. Esa es la importancia de los milagros. Su milagro nos mantiene viendo hacia el objeto del milagro o nos mantiene viendo hacia el instrumento del milagro. Ese milagro es idolátrico porque se convierte en un fin en sí mismo. Todo milagro tiene como propósito conducir a Cristo. Esta es su razón de ser. Y el segundo elemento de su testimonio es la enseñanza. Por ello en Juan encontramos una profunda enseñanza de Jesús que nos testifica acerca de quién es Él. Jesús dice al final de este pasaje que en realidad los líderes religiosos no creen porque si creyeran podrían ver en Jesús el cumplimiento de las palabras que Moisés les dejó. Hace ya algunos años me impresioné un poco porque leí una estadística, dado que han pasado muchas cosas en la iglesia, algunos, en la iglesia en general, en términos de la iglesia cristiana, algunos con cierta vehemencia hablan de épocas de apostasía, hablan de épocas de idolatría, hablan de épocas de decadencia, incluso desde el punto de vista sociológico, ya hay quien se refiere al mundo de hoy como una época post-cristiana, es decir, ya después del cristianismo, como que fuese un ropaje que la sociedad se quitó, ahí quedó atrás la ropa cristiana, lo que implicaba vivir en un mundo con una sociedad que estuviera regida por ciertos valores cristianos, y ahora lo que cunde es el paganismo, el relativismo, la anarquía, cada quien hace lo que quiere, que todo es bueno, nada es malo, todo es justificable porque cada quien quiere hacer. Entonces vivimos en un mundo caótico. Entonces algunos dicen, bueno, es una época ya post-cristiana, incluso la gente rechaza el cristianismo. Cuando hablamos de esas verdades que eran como constitutivas de la fe cristiana, se empiezan a rechazar y a olvidar y a verse como algo incluso negativo. Estaba yo escuchando una entrevista a un famoso cantante cristiano, bastante bueno, bastante, con una muy buena música y muy buenas letras, y le preguntaban qué tan difícil es ministrar en Europa, y él decía, bueno, es algo similar a todo el mundo porque es predicar el Evangelio de Salvación. Pero en España es difícil porque para los españoles el cristianismo significa opresión, imperio, implica robo, implica autoritarismo, implica muchas cosas que para el mundo de los jóvenes eso les refiere a la época cristiana. Algo oscuro, algo difícil, algo opresivo. Entonces, en ese sentido, es difícil para la iglesia poder ministrar. Pero en realidad, les decía yo, esa encuesta que leí y que me llamó la atención es que le preguntaron a algunos de los grandes maestros en seminarios americanos y líderes si seguían creyendo lo mismo que creían que han creído siempre, si se identificaban con algunas doctrinas básicas del cristianismo y mencionaban la creación de Dios, el nacimiento virginal, los milagros de Jesús, en fin, el cielo, el infierno, y muchos de ellos contestaron que no, que ya habían dejado de creer en eso y que permanecían en sus tareas de profesores porque creían que sin embargo el cristianismo tenía un beneficio social, algo bueno. Dice Jesús, en realidad
Los líderes de Israel no creen en lo dicho por Moisés. Bueno, dado que ya me fui por la tangente porque me vence mi papel de maestro, y en esta mañana pues debe ser más bien el papel de alguien que les acompañe a leer la Biblia para que se inspire su corazón. Pues ya les dejé aquí algunas observaciones que espero que les sean útiles, pero déjenme regresar a un espíritu más de edificación leyendo lo que dice el Salmo 106. Deseamos que cómo mantenernos alegres. Parece que la alegría es la flor de un día. ¿Quién vive alegre siempre? Pues nadie. Es imposible que estemos alegres siempre. Te duele el estómago, pero ¿cómo estás? Alegre. Te duele la cabeza, ¿cómo estás? Pues alegre. Me corrieron del trabajo, ¿cómo estás? Alegre. Pues no, sería insensato escuchar cosas como esas, pero la alegría sí puede ser un sentimiento de contentamiento, de gratitud a Dios, de ver las cosas con los ojos del Señor. ¿Y cómo se logra? Dice el Salmo: cuando tratas con justicia a los demás, estás alegre. Puedo dormir tranquilo porque no actúo injustamente. Puedo dormir tranquilo porque a pesar de que muchos pueden sentirse en desacuerdo, tenemos que actuar conforme a la justicia del Señor. Eso es lo importante. No nos interesa, como dice Jesús, la aceptación de los demás. No estamos en una competencia de popularidad para que la gente nos aplauda, estén de acuerdo o no con las decisiones que tomamos. Tenemos que actuar conforme a la justicia a los demás. Y es muy importante saber que lo más que rige nuestra conducta es el bien de nuestra familia espiritual. El bien de nuestra familia espiritual, el bien de nuestra familia y nuestro bienestar como siervos del Señor. No podemos permitir que nadie se aproveche, dañe, se beneficie, ofenda al Señor. Y siempre, número 2, clave para estar alegre, haces lo que es correcto. Es fácil ceder al chantaje, a la manipulación, al engaño, al victimismo, ¿no? A las falsedades. Estamos en la época de las falsas noticias, de las fake news. Estamos en la época en que nos tiramos al suelo para que alguien nos levante, pero lo importante es que tú y yo siempre tengamos un corazón recto, haciendo lo que es correcto, nos guste o no, les guste a los demás o no, haya consecuencias o no las haya. Siempre actuamos en base a lo que es correcto. Por último, Proverbios agrega algo más. Si quieres, además de agregarle a la alegría paz, bueno, pues ya aquí la bendición fue completa, porque dice el pasaje de Proverbios 14 que la paz en el corazón da salud al cuerpo. Proverbios, muchos siglos antes, nos dice que la salud emocional repercute en la salud física. Y esto, pues, se descubrió, se confirmó muchos siglos después. Hoy sabemos que muchas enfermedades físicas tienen su origen, su causa, no en problemas propiamente físicos, sino en problemas de carácter emocional. Finalmente, quienes ayudan a los pobres honran al Señor. Así que si está en tu mano ayudar a alguien que está carente, que eso sea como una forma de honrar a nuestro Señor. Mis hermanas queridas, el próximo sábado a las 11, perdón, el próximo sábado 11 de mayo a las 5 de la tarde, jóvenes y señoritas se reúnen en Jezreel. Y mis hermanas queridas, hasta el siguiente sábado, 18 de mayo, en la casa de Ruth, que cada sábado que se reúnen vayan más. Hay que tener metas claras de crecimiento, que no nos conformemos con ser los mismos. A veces nos sentimos contentos porque se mantiene el grupo. Tenemos que ser desafiantes, no acomodarnos y trabajar con intensidad para que cada reunión haya personas que el Señor agregue, para que ellos conozcan a Jesús. Jesús para uno más. Y el próximo domingo, que es domingo 12 de mayo,
en el que tendremos la gran bendición de celebrar a mamá. Seguimos estudiando el libro de los jueces y qué mejor que ahora vamos a una de las jueces o juezas de Israel, Débora. Es una historia larga porque jueces pues no le da mucho espacio a algunos jueces, algunos son lo que narra la Biblia de un juez puede incluso resumirse a 2, 3 versículos. Pero en el caso de Débora, son 2 capítulos. Así que tenemos material suficiente para compartir una mujer bajo la inspiración de Débora. Pues tengo la tentación de adelantarles tantito. Quiero adelantarles un poquitín de lo que veré el próximo domingo. ¿Qué mujer? Fíjense, antes de ser mamá, pues eres mujer. A veces, mamá sacrifica su ser femenino por su maternidad. Lo sacrifica en un sentido, porque en realidad la maternidad pues desarrolla su ser femenino. Pero a veces se olvidan de que son mujeres. Y Débora nos permite pensar en qué mujer eres, qué mujer quieres ser, qué mujer puedes ser y cuál es la mujer que Dios quiere que tú seas. Bueno, ahí se las dejo de tarea. ¿Qué mujer eres? ¿Qué mujer puedes ser? ¿Qué mujer quieres ser? ¿Y qué mujer quiere Dios que seas? Y en esto también, pues, obviamente tendrá que entrar la dimensión de la maternidad, pero no toda mujer es mamá y no deja por eso de ser valiosa a los ojos del Señor, aunque el gran porcentaje son mamás. Y esto también es una bendición de parte del Señor. Bien, hoy es miércoles y tenemos la gran bendición de reunirnos en nuestra reunión de oración. En Cancún, 8 de la noche, es virtual. Nos enlazamos por la página de Facebook de Jezreel. Si tú estás en el chat de Jezreel, ponemos la liga unos minutos antes para que te puedas conectar. Y si estás en el chat de Jezreel y entras a la transmisión de Facebook, te pido que me saludes, no tanto por atención, sino para que yo sepa que ya están conectados y podamos saber que ya podemos seguir avanzando en nuestra reunión y nos saludamos y podemos también compartir. ¿Tienes motivos de oración? Por favor, mándale a Mimi un mensaje para que ella actualice la lista. Si ya hubo respuesta, pues también, por favor, comparte la respuesta para que actualicemos la lista y nuestra oración sea adecuada, sea oportuna, sea responsable delante del Señor. Y hoy miércoles voy a pedirles, vayan preparando algo, por favor. Ahí en el chat, no tienen que mandarlo antes, pero ahí en el chat, cuando ya estemos conectados, ¿qué les ha dicho el Señor? ¿Cómo ha obrado en sus vidas? ¿Qué bendición les ha dado? ¿Cómo ha contestado alguna oración? Compártanmelo, porque puede ser edificación para todos, porque a veces Dios hace cosas hermosas y nadie lo sabe. No lo compartimos, pero aquí hay un espacio para que podamos compartir cómo Dios me ha contestado, qué cosas he aprendido, aunque el Señor no me ha contestado lo que yo le he pedido, pero yo veo que está obrando en mí. Compartamos y seamos de edificación. Por hoy les envío un abrazo muy cariñoso, deseo que la pasen muy bien. Nos vemos a las 8 de la noche y en la hora del centro del país es a las 7 de la noche. Nos da mucho gusto que podamos conectarnos hoy para orar juntos.